capítulo 13, desde el versículo 11 era, algo así. Del versículo 11 en adelante al final. Apocalipsis capítulo 13 desde el versículo 11. Dice Dios en su santa palabra. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén, hermano. Oremos, hermano. Bendito Padre Santo, nuevamente te damos las gracias en esta hora preciosa para nosotros, los de esta asamblea, cuando doblegamos nuestras almas al Espíritu Santo para que nos hable, Señor, de las palabras que dejó nuestro amado el Señor Jesucristo en su siervo Juan, cuando le dio la historia de la iglesia en el pasado, el presente y el futuro. Y nosotros que somos actualmente parte de ese futuro, queremos, Padre Santo, que nos ilumine el Espíritu Santo y pedir permiso para siempre compartir todos estos hermanos en esta mañana la enseñanza de la santa y bendita palabra. Este libro del Apocalipsis, que es tan importante para la iglesia, y que si nos edificamos en ella, Señor, y que si también nos abre el sentido como la visión para mirar hacia adelante, de la cual el Señor está preparando moradas para su amada iglesia, de la cual en ninguna manera lo dice Él, Padre Santo, que la iglesia bendita, quien Él rescató de la perdición, de la condenación y de la oscuridad, y nos has trasladado a la luz bendita, no permitirá que de ninguna manera todos los componentes de toda la época, sus amados, pasemos por la gran tribulación. Gracias por esa enseñanza transparente que está en este santo libro. Hoy ábrenos más el entendimiento con tu Espíritu, y te lo pedimos, Padre Santo, muy agradecido en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Fíjate que la última palabra que dice aquí, ¿no? Que esta segunda bestia, como quedamos la semana pasada hablando de esta segunda bestia tiene la apariencia de ¿qué? Como un corderito, es como un corderito, pero tiene ¿qué? 2 cachitos, pero hablaba como... Esto parece que Juan vio lo que en el futuro, Juan, a lo mejor, bueno, se practicaba en la época de Juan lo que se llama ventriloquía, o sea que prácticamente esta segunda bestia que aparece allá en la tierra, en Jerusalén, allá en esa área de la tierra prometida, donde nació el Señor Jesucristo. Y esta segunda bestia, el suplantador, el que cree suplantar al Señor Jesucristo en la gran tribulación y en el reino, no sabe qué es esa bestia es operación según Satanás. Entonces, por eso dice que esta segunda bestia hablaba como
como un dragón, o sea que como dice el refrán, que se le vio las patas al caballo, ¿no? Se le veía las patas al caballo. Es decir, que enseguida el que realmente, el Hijo de Dios que escudriña la palabra de Dios, le da gloria a Dios porque el Señor nos ha librado de la posesión demoníaca que viene sobre la humanidad. La semana pasada leíamos la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los últimos versículos, dice, y todos, 2 veces lo repite, y todos aquellos que no creyeron a la verdad, ¿qué pasó? No dice que fueron lanzados al agua. Los que no lean otra vez, porque fíjate, ya se fueron por otro lado, eso no es la palabra. Como dice según de Tesalonicenses, capítulo 2, los últimos versículos, dice, los que no creyeron a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en ello. Para que sean condenados todos los que actualmente en este periodo de la gracia no han creído, no porque Dios no quiere, dice, ¿no? Como le decía al pueblo de Israel, todo el día levanté mi voz y extendí mis manos a un pueblo que contradictor, incrédulo. Y actualmente, en 2000 años de gracia, está el Señor que siempre me gusta predicarle a alguien y señalarle al Cristo Redentor en Brasil, que está a un país tan corrupto como es Brasil, y sobre todo en la época de los carnavales, como invitando a la palabra del Señor Jesucristo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice la historia, algunos predicadores, que Brasil está en la corrupción, mira, oye, efervescente, horrible. ¿Por qué? Porque bueno, cada quien hace lo que mejor le parece. Pero la gracia del Señor Jesucristo mundialmente está oyendo ese llamado del Señor. Vengan a mí, vengan a mí. Dios no descansa. Dios trabaja a cada segundo en el mundo. De gracia a aquel que no tiene gracia. La gracia salvadora del Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Mientras, como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Allá en Mateo capítulo 16, edificaré cada alma que el Señor rescata de la incredulidad, del pecado, es un material para edificar su iglesia. Yo, cuando empecé este estudio, yo le dije que estudiaran el primer libro de Crónicas, el segundo de Crónicas, cuando Salomón edificó el templo. Toda cosita bella que ustedes ven en ese templo, de acuerdo a la lectura y también en la historia de Israel en esa época, de los reyes, de Salomón, se van a dar cuenta que el único que adornó, más que el príncipe de allá de la India, que hizo ese tremendo templo que se llama ¿cómo? El Taj Mahal. El Taj Mahal, que es una de las grandes maravillas del mundo. Pero el templo de Salomón, lo superó porque fue diseño de Dios. Y cada cosita que Salomón colocó allí es una figura material, una figura de la gracia del Señor Jesucristo, ofreciéndosela a la iglesia, ofreciéndosela al mundo entero. Vengan a mí, pecadores, ¿entiendes? Entre ellos los 4 colores de las cortinas que Salomón adornó la entrada de ese templo, con unas puertas de cedro bellísimas, adornadas con perlas y oro, que están en la historia, que todo el mundo se admiraba cuando iban entrando a ese templo y veían aquellas 4 puertas, entradas, que representaban los 4 evangelios, de oro, de perlas y de cosas preciosísimas que Salomón incrustó en aquellas maderas de acacia, de cedro de primera. Entonces, ¿qué pasa? Todo aquello en figura, yo les dije, léanlo y véanlo más menos, para que valoricen en lo material lo que Dios en lo espiritual nos ha dado a nosotros, ¿no? Porque cuando uno cree en el Señor Jesucristo, dice que Él derramó sobre nuestras vidas, ¿qué? 24 ¿qué? 24 dones, y cada hermano que está aquí, lo mínimo que tiene son un hermano verdadero. Lo mínimo que está aquí en esta asamblea, lo mínimo que tiene son
Ajá, ya lo saben ustedes que se les ha explicado muy bien. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros viendo esto, le debemos de dar gracias a Dios que nos libró de ese diabolismo que viene, ¿entiendes? Dios es tan misericordioso que les vuelvo a hacer énfasis y se lo recalco. No se les olvide que muy poco le he oído y muy poco no he encontrado desmenuzado en literatura eso que dijo el Señor Jesucristo en los evangelios sinópticos: tiempos que no fueron, ni son, ni serán. ¿Entienden? El Señor nos libró a nosotros de ese tiempo demoníaco. ¿Quién quisiera vivir en la época de Sodoma y Gomorra y del antidiluviano? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién de ustedes? ¿Ah? Ninguno, ¿verdad? Y sin embargo, eso fue horrible. Por eso Dios dice en la palabra que la fetidez, la inmoralidad, la incredulidad de Sodoma y Gomorra y de los antediluvianos llegaba a... Y Dios con tristeza, claro, esto es un término idiomático, ¿no? Esto es un término idiomático, dice que le dio tristeza de haber creado al hombre. Así sería tan horrible como un espíritu creador como Dios, después que creó aquello que dice en el segundo capítulo de Génesis, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera, Ahora, más adelante estudiando, cuando llegamos al capítulo 5 y al 6, bueno, escogió a Noé y expresa eso: me duele haber creado al hombre sobre la tierra. Claro, Dios no es hombre ¿para qué? Para que se arrepienta. Son términos para que lo entendamos. El pesar que en ese entonces vio Dios a su criatura llena de demonios. No se les olviden que no era un solo demonio, sino que el mundo todavía estaba en pleno ¿qué? En pleno desarrollo. ¿Y los demonios dónde estaban la mayoría? Dice la Escritura que cuanto pecaron a Dios, Dios los condenó a cadena de oscuridad en el abismo, no en el infierno. Los condenó allí. Entonces, claro, cuando la raza humana se fue multiplicando y iban haciendo lo malo, Dios, óiganlo bien, le dio permiso a los demonios que se escaparan, aunque ellos tienen ¿qué? Habilidades y entendimiento, porque la palabra demonio, ¿qué significa en latín? Seres inteligentes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos con su inteligencia se escaparon por muchas partes, como pasa en las cárceles en el mundo, ¿no? No hay malandro, no hay asesino, no hay ladrón que no se escape. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que uno ve eso, hermano, mira, yo te digo, la raza humana invocaban ¿a quién? Los que no querían. Cuando usted lee en el capítulo 4 del libro de Génesis, el final, y empezando el capítulo 5, allá al final, dice que cuando los hombres se enteraron y fueron obedientes y humildes, doblegaron su cabeza y empezaron a tener comunión con Dios. Y dice allí, y los hombres, los hijos de Dios, a los que ya caminaban con Dios, los hijos de Seth, ¿no? Porque Abel no tuvo descendencia. ¿Quién tuvo descendencia? Entonces, claro, empezaron a llamarse y a invocar el nombre de Dios, ¿ver? El nombre de Dios, no los hijos de Caín, sino los hijos de Dios, porque ahí hay dos simientes, la simiente mala y la simiente buena, ¿entiendes? Padre y madre, que es Adán y Eva, de esa simiente mala. Y bueno, y esa simiente mala de Caín empezó a multiplicarse. Vinieron los demonios que se fastidiaban allá de tanta candela y tanta oscuridad, tanto humo fétido y todas esas cosas que dice la Escritura. Se escaparon millones y empezaron a pernotar, y bueno, en el ser humano indujeron al hombre a hacer más pecado, a hacer mal. Y dice Dios, el hombre corrompió su camino, corrompió su vida, corrompió su modus vivendi en la vida delante de Dios. Bien. Entonces, claro, tuvo que Dios sentenciar un diluvio para matar a aquella gente. Pero me refiero a esto, ¿no? Hermano, que los demonios son los que han dominado siempre a la raza incrédula.
Toda la humanidad dividida en todas esas razas siempre ha sido dominada, los incrédulos, ¿por quién? Siempre haciendo el mal, haciendo el mal, haciendo el mal. Y Dios proclama, dejen de hacer lo malo y vengan a mí para hacer el bien. ¿Qué va? Son pocos, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 20, ¿verdad? Muchos son llamados. Bueno, así es. Y le damos gracias a nosotros que el Señor nos libró a nosotros de esta vida demoníaca y de lo que viene Satanás en pleno, cuando sea arrojado, como ya lo vimos en el capítulo 11 de este libro, en una enseñanza, y los demonios que están presos en el abismo sean sueltos. Y los 4 ángeles malandros, uso la palabra malandro porque espero que no se ofendan, esa es la palabra, ¿verdad? El malífico, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente, ese espíritu, fueron librados y van a ser librados para hacerle maldad a la humanidad, ¿entiendes? Entonces Dios nos llama la atención en el libro de Apocalipsis, lo que será la gran tribulación, un mundo dominado por Satanás, por el pecado, por la oscuridad. Como le dije en esta semana a un profesor que hablábamos acerca de la vida eterna, ¿entiendes? Y él tiene 80 años, yo le llevo 4 y entonces estábamos hablando. Y yo le expliqué un poquito, pero su corazón es católico, apostólico, rajado, que él, bueno, cree que con lo que tiene ahí en el bolsillo y con lo que hace así, se cree que se va. Y Dios dice, no por obra, ni con pensamiento humano, sino por gracia de Dios. En el año 90 se creó lo que se llama un nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial vino la comunión de todas las religiones con la Iglesia Apostólica Romana. Y entre ellos hay muchos convenios. No hablar de la sangre, no hablar del infierno, no hablar de cosas duras que ofendan al incrédulo, ¿verdad? Eliminar algunas cosas sacras, ¿verdad? Algunos ritos de las iglesias, ritos, eso de ceremonias, no. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cantidad de ese convenio firmado por el Vaticano, incluyendo, fíjense ustedes, los patriarcas religiosos de allá de Jerusalén, de Israel. Y es bueno que se enteren eso. Ahora aparezca ahí en internet el nuevo orden mundial del año 1900. Búsquenlo, entérense, actualícense, no se queden atrás. Bien, el Señor mandó escudriñarlo todo y retenerlo bueno. Entonces no es raro, y lo que va a venir es todavía, ¿entiendes? ¿Cómo es posible que ya hayan aprobado en ese tratado el matrimonio de niños de 10 años? No es una aberración eso. He leído bastante la historia universal y la historia regional y la historia local de cada país, y les digo que yo me he enterado, los únicos son los Malasia, ¿no? En Malasia y en Filipinas, son los únicos que practican el matrimonio de 12 años en adelante, pero que hayan aprobado actualmente que 2 niños de 10 años se casan, eso es, mira, eso no. No, es que eso es una aberración. Eso es la maldad. Bueno, pero es lo que estamos, el mundo incrédulo se está asomando a lo que estamos viendo. El dragón es el que maneja a esta bestia mundial, que es el emperador mundial, que va a estar con su residencia allá en las Naciones Unidas, la bestia que sale del mar. Y esta bestia que viene de la tierra, que es el que yo me quedé la semana pasada enseñándole, que esta bestia es de origen ¿qué? No gentil, ¿me entiendes? Y claro, por eso es que tiene, como yo les mandé, si ustedes leyeron bien el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Daniel, tuvieron un poquito más de luces. Pero esta bestia que es de origen, bueno, tiene poderes, como leíamos aquí en el versículo, el 13, porque el 12 lo hablamos. Y hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Cuál fue el profeta que hizo esto, pero en una forma sana? ¿Y delante de quién lo hizo? Porque en la época de acá, y la reina Jezabel, la idolatría, crecía y bañaba a toda la tierra de allá del norte, de las 10 tribus.
Y también las tribus del sur se contaminaron. Y entonces toda la tierra de Israel fue contaminada por las prácticas de las tinieblas de Jezabel y el rey Acab. Y entonces todos los sacerdotes eran unos brujos, eran unos satánicos, unas personas que hablaban únicamente con el poder de las tinieblas. Y tan es así que Jezabel mandó a eliminar el culto en el templo y a poner templillos pequeños en el templo y a matar a todos los sacerdotes. Y ahí aquel a quien le consiguieran un rollo de las escrituras, lo mataban y se lo echaban a los perros, como se le echaron más tarde a ella, que se la comieron los perros por orden de Dios. Ajá, ¿entiendes? Exacto, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que vemos aquí, Elías, falso profeta, va a engañar ¿a quién? Al pueblo de Israel, tanto en la tierra palestina o en la tierra de Israel, Palestina no, en la tierra de Israel y en el mundo entero donde están esparcidos los israelitas, las 12 tribus de Israel. Serán engañadas por estas bestias que lo vimos explicado en otros capítulos y el domingo pasado. Esta bestia tiene poder. ¿Y qué es lo que las credenciales que mostraban los profetas como Moisés, que hacían descender? Fuego del cielo. Y Elías le pidió a Dios, pero Dios destruyó ¿a quién? A los irreverentes, a los soldados que lo iban a matar por orden de la reina Jezabel. Y entonces Elías, con solamente una oración, vino fuego y destruyó a 50 soldados irreverentes que iban a matar a Elías, ¿verdad? Y la segunda vez también, pero la tercera vez parece que los soldados se humillaron. Es decir, las credenciales, para que veamos que Juan, en la isla de Patmos, está poniendo ilustraciones, ¿verdad?, de las que dan en el Antiguo Testamento, para que lo entendieran la iglesia primitiva, que apenas tenía 70 años de fundada, y era la iglesia mixta, gentiles y judíos creyentes, y tenían poco conocimiento. Se lo repito ya por enésima vez para que entiendan, porque hay algunos hermanos que vienen, otros que no vienen, fallan, y entonces el conocimiento no lo tienen bien lineado. Por eso repito, ¿no? Les digo todo esto. Las personas, la iglesia empezó así mixta en una forma. Y Juan usaba las ilustraciones, más de 700 expresiones para escribir y enseñar a la iglesia primitiva. Agarró cosas del Antiguo Testamento. Y entre ellos, este versículo 13, como alusión de lo que hacía Elías con todos los falsos profetas. ¿Y qué más hizo Elías más adelante? Lo retó a comparar entonces quién tenía el verdadero poder del fuego. Y Elías, bueno, ellos aceptaron el reto, pero ellos creían, los 460 o 50 profetas diabólicos, ¿verdad?, que le rendían culto a Baal, creían que con invocar a Baal todo el día iba a descender fuego, y eran falsos profetas. Ahora fíjense, sin embargo, después que termina Elías, sí invoca el nombre de Dios y viene fuego del cielo y quemó el holocausto, ¿verdad?, el verdadero Dios. Pero fíjese, ese es una de las puntos de referencia que uno puede tomar para aprender un poquito más. Entonces, este falso profeta, esta segunda bestia, va a engañar a los que acabo de leer 2 Tesalonicenses, los que no conocen la verdad, que no leen las escrituras, como mandó el Señor Jesucristo a escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis que, bueno. Y qué dolor, porque yo he ido y he visto y he preguntado, y ese es un trabajo que tienen los pastores en todo el mundo entero, que la gente, la mayoría de los miembros, no traen a las asambleas su qué, y tampoco no la tienen acá. Bueno, pero entonces, mira, el ángel está tomando nota. No se le olvide que toda buena acción, toda buena acción es anotada ¿por quién? Por los ángeles guardianes. Este falso profeta va a engañar ¿a quién? A toda esa gente que están dispersa en el mundo entero. Capítulo 38 del libro de Ezequiel, los últimos versículos.
allí dice, Israel disperso por el mundo entero oirá mi voz, mi llamado, regresen, pueblo mío, a la tierra. Y los que estén aquí en la tierra de Israel también oirán la voz del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que esta bestia que se está levantando allí es un suplantador, ¿no? Y engañará. Y entonces, para que crean el pueblo de Israel que están dispersos en el mundo entero y que están residentes allí, van a creer que esta bestia es ¿quién? El Mesías que se apareció. Y las credenciales de ese Mesías es que va a hacer muchos milagros, y va a hacer descender fuego. Y todo enigma, dice allí que cualquier palabra difícil la va a interpretar. Y más aún todavía, pero no se dan cuenta que los entendidos allí, dice el capítulo 12 del libro de Daniel, los entendidos entenderán y no serán engañados. En mí, que yo no caigo en eso. Sin embargo, muchos de Israel serán engañados. Por eso es que vamos a ver, hermanos, y hemos visto, y que es difícil para algunos hermanos de aquí y hermanas, hembras y varones, entender eso, ¿verdad? Que no todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque se comen la palabra, la expresión castellana que dice, y luego todo Israel será salvo. Pero yo se lo he explicado en tres niveles aquí, no es así, ¿verdad? ¿Entiendes? Capítulo 11 del libro de Romanos, y luego todo Israel será salvo. En primer lugar, para los que no lo sepan, se lo asomo, ¿no? Primero porque Israel, la tierra que Dios le dio a Abraham y se la dio a Moisés y se la dio a los patriarcas y quedó bendecida por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa tierra es que todo Israel será liberado ¿de quién? De todas las naciones que no sean israelitas. Ese es salvo toda la tierra. Y Dios le dará lo que le prometió a Abraham y Moisés lo reseñó en su libro, toda la tierra en su extensión. Bien. Toda esa tierra que tiene Asiria actualmente, los libaneses, etcétera, toda esa gente para allá, ¿entiendes? Irán, Irak, toda esa tierra es de Israel, ¿entiendes? Y para acá hasta la parte de Egipto, hacia el río Lino, ¿cómo? ¿Cómo? Nilo, el río Nilo. Todas esas partes es de Israel, una extensión grande en ancho, incluyendo los 30 kilómetros del mar que le corresponde, de acuerdo a las leyes de los hombres. Entonces, ¿qué? ¿En qué influye la sequía del Jordán? ¿En qué influye la sequía del Jordán? Bueno, porque eso es para la guerra de gran tribulación, que cuando venga todo el ejército malo a invadir a la tierra prometida, entonces Dios va a secar el Éufrates, el Tigris, todo eso, y abrirle campo para que todo ese ejército, que son más de 200 millones, dice la Escritura, físicamente y visiblemente, y tocable y palpablemente, son soldados que van a venir a satisfacer la sed y el hambre y de todo eso, y a matar también por precio de dinero, ¿entiendes? Y por eso es que allí es donde Dios le va a hacer el juicio a Gog y a Magog. Léanse los capítulos 32 al 39 o al 40 del libro de Ezequiel hoy. Bueno, y esa bestia que vemos aquí, el suplantador, va a engañar a ellos. Pero ¿qué pasa? Le llegan buenas noticias inmediatamente al emperador mundial que está allá, ¿verdad? El gobernador del mundo entero. Y entonces hacen una alianza los dos, ¿verdad? Porque en toda la historia humana, se lo repito por 10ª vez, en toda la historia humana no hay emperador, no hay reino quien no tenga un apoyo ¿qué? Religioso, porque se entiende que todo gobierno tiene un poder militar, pero religioso. Entonces, ¿qué pasa? Que bestia que salió del mar en el capítulo 13, en los primeros versículos, allá que se adueña del mundo entero, que es lo que dice aquí, la bestia que estuvo herida, el hombre que estuvo herido, y fue sanada con el poder de ¿quién? De la bestia, ¿ves? De la bestia, o sea, el que está dentro de la bestia, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? El dragón y la serpiente antigua, Satanás y sus ángeles. No tengan miedo de pronunciar ese nombre, que él está allí, pero está preso, ¿entiendes? Está preso.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le llegue buena noticia, vente, hacen una alianza. Y esa alianza que hacen allí, ¿qué dice el 14? En esa alianza. Y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Ahora, ¿qué hay aquí? Fíjese lo sabio que es Dios, en este versículo 14, ¿verdad? ¿Qué hay aquí actualmente? ¿Verdad? Fíjate que Dios es misericordioso y le enseñó a Juan, ¿por qué? ¿Qué es una imagen? Hecha de madera, de oro, de yeso, cualquier cosa. ¿Y qué está pasando actualmente con la ciencia robótica? La inteligencia artificial. ¿Qué tiene eso que el robot habla? ¿Qué es lo que hace que un robot hable, cante, coja cosas, lleve por aquí el otro, eso? ¿Qué tiene dentro? Tiene el microchip uno y el segundo es los sensores y qué más. Entonces, ¿qué pasa? Hay otra cosa más, oigan, ¿verdad? Eso ya tiene tiempo. Desde el año 60, cuando yo era muchachito, ya yo estaba estudiando y me di cuenta de que existía siempre lo que se llama eso, alienígenas. ¿Qué es eso? En términos humanos, en el mundo entero y toda la humanidad está entendida que eso es un ser de otro planeta. ¿Y quiénes son los que explotan, venden películas, libros en el mundo entero? Desde el año 60, claro, eso lo inventaron los alemanes y lo desarrollaron los alemanes, pero en el año 60, porque yo vendía libros cuando muchacho, los días sábados, a los médicos y a los abogados en sus bufetes para ayudarme un poco. Yo les vendía libros y ya tenían la gente conocimientos que existían. ¿Cómo que se llama eso que viene? Bueno. Ahora, la misma palabra dice extra, que vienen, y se unen a ona. Esos son espíritus malos, ¿no son? ¿Verdad? Esa es una idea que los hombres no lo han comprobado, pero nosotros sí sabemos, como dice el libro de Isaías, que el mundo está lleno de ¿qué? Seres poderosos, señores, virtudes, gobernadores en los aires, en las tinieblas, malandros que se cayeron de la gracia del Señor. Satanás y qué, y su ejército de principados, que Dios los expulsó de allá. Quién sabe, dice una historia que antes de que nosotros fuésemos creados, ya habían pasado más de 350 años cuando ellos se habían rebelado contra Dios. Eso es lo que dice una historia judía. Bien, no está aquí aprobado. Entonces, ¿qué pasa? Eso únicamente lo repito como loro, pero no lo confirmo. Solamente lo he leído por historia y se lo digo a ustedes. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que siempre la gente sabe que el mundo entero hay un poder de las tinieblas. Se hace visible a través de cualquier objeto y de cualquier cosa. Y el hombre sin Dios, que no cree en la verdad y que no ha aceptado la verdad de Dios actualmente, bueno, el Espíritu Santo les ha hablado, pero como dice ya en Mateo, el que pecare contra el Espíritu Santo no tiene salvación ni ahora ni después. Entonces la humanidad, mucha gente ya están prácticamente condenada. Hay muchas expresiones en las Escrituras donde Dios le prohibió a sus profetas y a sus apóstoles y a sus santos: mira, ya no le hables a fulano, mira, ya no le hables a tal X, porque yo lo he desechado. Y uno se da cuenta que cuando uno cumple la labor de predicar en primer lugar a la familia, ¿verdad? A la familia y a los vecinos, una vez que uno le predica del peligro donde están, y si no se salvan, bueno, allá ellos, pero cumplimos con ese ministerio, porque lo que procede más de allí, dice el Señor, no le eche la ¿qué? Las perlas a los puercos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque se hacen odiosos entonces. Y en la humildad, como dice el Señor, bienaventurados los de humilde corazón, ¿entiendes? Los bienaventurados los de espíritu, los pobres en espíritu. Siempre debemos tener siempre el respeto hacia la palabra de Dios, no lanzársela a cualquier persona, porque en el mundo entero no hay quien no haya oído el Evangelio. Como dijo el Señor Jesucristo, la hora es
llegar arrepentidos y convertidos al Evangelio. Y empezó él a predicar. Eso está en el primer capítulo del libro de Marcos. Arrepentidos y creer el Evangelio. Ahora, ¿qué resulta? Que hablando de todo esto, como nosotros nos damos cuenta, gracias al Señor que nos libró del poder de Satanás. Y Satanás entonces es el que va a gobernar el mundo entero con estas dos bestias que van a hacer una alianza para gobernar el mundo entero. Bien, porque el emperador mundial, el que fue resucitado, el que va a repetir lo que Dios le mandó a Daniel, el imperio romano que fue destruido parcialmente, pero no eliminado totalmente, y quedó ese saldo de la cual Dios lo tiene para completarlo en la gran tribulación. ¿No es así? No lo dice la Escritura, lo dice la Escritura. Ahora viene más todavía. Este profeta, este hombre que ustedes ven aquí, que está manejando la robótica, que está manejando los alienígenas que vienen de allá del aire, y que va a practicar, ¿qué? Lo que se llama la ventriloquía. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes el peligro ese. Vuélvanlo a leer ese versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Baja, subrayen y pongan entre paréntesis, entre comillas, la palabra imagen, ¿verdad? Una imagen. Ahora fíjate, ¿quiénes están dentro de esas imágenes? Y el mundo, ¿y cuántos hay? Millones. Ahora fíjense ustedes, ya no estará el Espíritu Santo, ni estaremos nosotros, la iglesia, en esa época de la gran tribulación. Ojo, porque últimamente se han levantado predicadores a decir que los primeros 3 años y medio está todavía la iglesia. En su asamblea dicen que hay salvación en la gran tribulación. Dígame usted con toda reverencia y respeto. ¿Usted creen que su asamblea, su pastor dice que hay salvación en la gran tribulación? Hay salvación. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Esa es una doctrina mal aplicada a la membresía. Bien. Entonces el Señor la manda, escudriñe las Escrituras para que no coma cuento. Porque no vaya a ser que yo la esté ofendiendo a usted diciendo no hay salvación. Y es la palabra de Dios que dice no hay salvación en la gran tribulación. Con reverencia siempre escudriñando la Escritura, que dice escudriñar las Escrituras. El pastor no debe nunca esconder la verdad de la membresía. Como dice el apóstol, el Señor Jesucristo, mira, futigó y censuró a los doctores de la ley. Y le dijo, ustedes hipócritas, esconden la verdad, la llave del saber, de la membresía. Entonces, ¿por qué? Porque ellos recibían el halago, ¿verdad? Los besos, los abrazos y la bolsa de oro. Entonces, no, hija mía, que Dios te salve y te guarde y que Dios te bendiga, ven paz. Pero eran unos gorgojos, unos mentirosos. Y el Señor los llamó hipócritas. No escondan la verdad del pueblo. La llave del saber significa el contenido de aquel entonces de la palabra antigua, al Antiguo Testamento. Ya el Señor Jesucristo estaba introduciendo ¿qué? La doctrina de la verdad. Entonces nos mandó, escudriñen las Escrituras. Bien. Y el hermano de esta asamblea, que escudriñe la Escritura, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Viene. Un hermano que conozca la verdad, mira, el que conoce la palabra debe enseñar al que no la conoce. Los pastores de esta asamblea no deben de ser de doblado ánimo ni de doblada palabra, sino de un solo formato, un solo decir, como lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Sea pues vuestro hablar sí o no, ¿entiendes? Ahora, cuando uno dice no porque le hacen preguntas, porque uno no es entonces cuando uno no lo conoce todo, menos un momentico, espérate, déjame averiguar, como hicieron los de Berea, ¿no? Oyeron la palabra, pero después vamos a averiguar a Pablo a ver si es verdad. Vamos a ver, y Berea dio fruto en abundancia, porque eran sinceros, averiguaban el Antiguo Testamento y lo cotejaban con las palabras que Pablo en el Nuevo Testamento hablaba. Entonces llegaron a conocer la verdad.
Y eso es lo que quiere Dios, que todo el mundo se salve, sea con la verdad que trajo Cristo. Como le decía el apóstol Pablo a los romanos que vivían en la idolatría. Nada podemos en contra de la ¿qué? De la verdad, sino por la verdad. Y por la verdad murió Pablo, le cortaron la cabeza allá en la vía Apia en Roma. ¿Bien? Entonces, hermano, yo les digo aquí esto, la imagen, a que le hagan imagen. El diablo, los alienígenas, ¿verdad? Todos aquellos falsos profetas y que seguirán todo el mundo en la gran tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Que en las casas de los ricos, de los negocios, de las industrias, de los centros comerciales y todo el mundo, me he enterado que Japón es más que la China, el Japón es el país que más tiene robot para todo. Las señoras duermen con el robot, ¿verdad? Entretienen a los niños en la guardería con robot, ¿verdad? El robot que sirve, abre las puertas, el robot que maneja el ascensor, de todo. Pero cuando venga la tribulación, los demonios que Dios va a soltar, como lo vimos, del infierno, de arriba, y se unificarán, buscarán dónde, ¿qué? Pernotar. Y otra cosa, ¿qué pasa? Que esta bestia que ustedes están viendo aquí, que va a apoyar al emperador mundial, entonces le haga una imagen como hizo Nabucodonosor y como hicieron los Césares, que se hacían estatuas. ¿Para qué? Quien no adoraba a las 5 de la tarde, por lo menos a Calígula, estableció un horario de 4 a 6. El pueblo tenía que ir a llevar incienso a la estatua de ese loquito emperador que duró 4 años y lo mataron, tuvieron que matarlo. Calígula obligaba a la gente con látigo, con la muerte, a que el pueblo fuera de 4 a 6 de la tarde a llevarle incienso, y con pena de muerto, y el soldado iba detrás con 2 perros salvajes y con una espada y un látigo, llevando a la gente a adorar la estatua, y quien no lo hiciera, el perro se los comía en pedazos y él los remataba cortándole la cabeza. Eso es horrible y eso está en la historia de Roma. ¿Bien? No le estoy agregando más, estoy más bien quitándole. ¿Es posible de que en ese entonces, con tantos robots que van a ver, esos demonios entren en esos robots? Claro. Me pregunto porque en estos días veo entre las noticias uno de esos robots hablando a la sesión donde estaba exponiéndose y dijo de que ellos algún día, así dijo textualmente, que un día ellos iban a gobernar el mundo porque ellos tienen mejor inteligencia para gobernar a la humanidad. Ajá, pero mira, ahora, sobre eso que está diciendo, que es muy elemental, ¿quién le colocó la inteligencia? El hombre, ajá. ¿Y el hombre por quién es manejado? Claro. Y es lo que digo, que el emperador, ¿verdad? Para tener potestad sobre toda la humanidad, va a invocar el poder de Satanás, vestido de león, vestido de dragón, la serpiente antigua, ¿verdad? Él quiso siempre dominar el mundo entero. Y como Él es espíritu, Él se tiene que manifestar, pernotar, como se dice, en esa Trinidad que dice, ¿no? Él va a obligar a la gente, ¿verdad? Perdón que lo interrumpa, hermano, es que ya el Papa Francisco mandó a apoyar la inteligencia artificial. Bueno, solamente es que todas las naciones se están uniendo para limitar eso, porque es una barbarie. Se están dando cuenta, fíjate, hay algo que a lo mejor lo saben ustedes que manejan la tecnología, son cibernéticos. ¿Qué pasa? Que mira, eso es horrible, porque pasa que todas las naciones se han dado cuenta. La computadora más grande que en el año 55 al 62 crearon y la tienen en Bruselas. ¿Qué hay en Bruselas? ¿Quién sabe de historia ahí? ¿Qué hay en Bruselas, en Europa? Bueno, la computadora más completa, ¿verdad? Con más dígitos, con más chip de la más tecnología que está allí, la tuvieron que vaciar y sacar y dispersar para ciertos sitios secretos, porque es una computadora que ya estaba manejando a los cibernéticos que manejaban allí. Viene más inteligente. Pero perdóname que te vuelvo a interrumpir porque es que lo vi ayer. Ajá. Hay una computadora ahora que se llama Yo Soy.
que fíjate, la ciencia robótica, lo que se llama el conocimiento artificial, eso lo va a manejar la bestia, ¿entiendes? Y todo aquel, fíjese, todo aquel, no se le olvide que vamos a llegar a ese capítulo 16, mira que es horrible, oíste, porque en las 7 copas, mira, eso es horrible, y no va a haber agua, como se lo repito, ya no hay agua, ni potable, ni alimento, ni oscuridad, hay oscuridad palpable, como pasó en las Escrituras 3 veces, y Dios 2 veces, y Dios la va a repetir por 3ª vez en la gran tribulación, donde nadie se verá, sino que se tocarán, eso volverá, y eso está en el libro de Génesis y en el libro de Éxodo, y más adelante cuando llegue, eso lo explico allí, cuando lleguemos aquí al capítulo 16. ¿Qué pasa, hermano? Que la robótica no hace falta tener que un robot que es gobernado por un mal espíritu o por 10 mal espíritus, por 100 mal espíritus, no tiene necesidad ni de agua ni de alimento, sino de ¿qué? De una energía de chi. Y cuando reciba la orden de la voz del patrón, mira, mátame, que cuando, bueno, los robots van, pan, y te aplican, pan, ¿ok? Disparan, y ellos, natural, porque dentro de ellos está ¿quién? El demonio. Vamos a ver el fin de este mes, capítulo 5 o 7 del libro de Marcos, donde el endemoniado de Gadara tenía más de ¿qué? ¿Cuánto? Una legión. ¿Cuánto es una legión? 6.000 demonios. Y dice que ni cadena, nadie lo dominaban. Andaba por el sepulcro haciendo cosas horribles, ¿verdad? ¿Entiende? Asustando y quién sabe qué más. Y el único que lo pudo dominar y volver en sí fue el poder de Dios. Bien, cuando Dios vino y a toda aquella millonada de miles de demonios, quise decir, los expulsó Dios de aquel pobre hombre que clamaba en el cementerio, ¿verdad? Lugar de la inmundicia y de los muertos, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes, ahí no había muertos resucitados, sino demonios que pernotaban, que vivían allí. Entonces que resulta que esa es una enseñanza que Dios es todopoderoso, y como Él vino a hacer el bien, Él sacó a los demonios de muchos seres humanos y de la tierra palestina, ¿entiendes? O sea, de la tierra de Israel. Yo digo tierra palestina porque es la tierra que en el futuro va a tener su nombre dado por Dios nuevamente, porque eso está actualmente en problemas. Pero ¿qué pasa? Los robots actuarán a donde el amo los mande. Ahora un emperador mundial, un dueño del mundo que va a tener tanta tecnología y tanto poder como va a ser esta bestia, una trilogía de maldad con Satanás y sus ángeles, oye, hace lo que quiere, va a tener lo más moderno en su trono. En la actualidad, los carros vienen con mucha inteligencia, pues ellos tienen una computadora. Y los carros eléctricos. Exactamente. Resulta ser de que hay personas que dicen que pierden el control de estas últimas naves de punta. Y es que son personas que están haciendo alguna investigación y están sobre algo que van a detener y no quieren que X personaje lo sepa, que tiene poder. Y a través de computadoras entran en la inteligencia de la computadora del vehículo y le descontrolan el freno por medio de una señal, y este se choca, se acelera demasiado, choca y pierden la vida de la persona, y dicen que fue que los frenos no respondieron o el carro no respondió a la orden que le dio la persona, y es que precisamente lo mandaron le dieron la orden al robot de la computadora del vehículo para que no reaccionara a la orden. Claro, y no, y ¿qué dice? Por eso que finalmente va a haber que todo ser humano tenga un chip interno para poder matar. En la mata, en la muñeca. Ahora, ¿qué pasa? Eso ya es conocido de nosotros los cristianos, tiempo A. ¿Por qué? Porque sabemos, fíjense, mira, yo tengo un librito donde hablan de las 6 guerras judías. Entonces resulta que, mira, esto es sorprendente para el Pentágono, ¿no? Porque Israel ganó la guerra en los 6 días y no quiso más avanzar porque llegaba. Entonces, ¿qué pasa? Que en Israel, en la guerra de los 6 días, mira, cuando ellos se enfrentaron al ejército del Egipto y de las 32 naciones que se enfrentaron contra Israel, y Israel los derrotó. Pero, ¿qué pasó? Que había un momento, mira, y así está tipiado y
como historia y verídica, y lo tiene Israel. Y los soldados fueron los que dieron testimonio. Había un momento de que los soldados solos, los enemigos de Israel, se entregaban y entregaban el rifle a los soldados que venían por una carretera, porque eran superior a ellos. Entonces cuando ellos se sorprendieron cuando iban en un tanque, había un tanque de guerra con tantos soldados enemigos, iban como 8 soldaditos israelitos por allí, y entonces levantaron las manos así, los que estaban dentro del tanque y encima del tanque. ¿Por qué? Porque Dios duplicará conforme a la promesa, defendiendo a su nación, a su pueblo, a quien le prometió toda una vida, seguridad y protección contra el rey del mal. ¿Viene? Nosotros, hermanos, somos librados de eso, y el que no tiene al Señor, ¿entiendes? No porque Dios es malo, sino que el hombre se ha burlado de Dios, y la incredulidad es tan grande y el rechazo es tan grande, y han destruido este mundo. Fíjense, hablando con una persona que es muy instruido en las cosas internacionales, Rusia actualmente está mintiéndole al mundo entero, cambiando la mentira, la verdad por la mentira. Y entonces allá la gente adentro, que no les permite publicidad de ningún tipo, pero fíjese lo que es la mente humana. Siempre la mente humana intuye de que algo está pasando, porque no se le olvide que es una cortina de ¿qué? De hierro, y está prohibida toda clase de ¿qué? De información, para que no vean lo que él está haciendo allá en Ucrania. Oigan bien esto, por primera vez en la historia, el mundo entero está de rodillas pidiendo que Dios haga justicia. ¿A quién? A Ucrania. Nunca se había visto, ni a Hitler, pues, porque Hitler tenía su guerra tal cual. ¿Con quién? ¿Entiendes? Estaba luchando de par a par, guerras mundiales, ¿entiendes? Pero estaban de igual a igual, armamento y armamento, pero Rusia es un poderío y Ucrania no. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo entero, como la publicidad se han dado cuenta, han matado niños, destruido hospitales, guarderías, han matado ancianos, de todas esas clases de gente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente le está orando a Dios que haga justicia. Ahora, para que nosotros los cristianos nos demos cuenta cómo debemos de proceder, no es la OTAN, no es los Estados Unidos quien va a castigar a quién, a Rusia. ¿Quién lo va a castigar? Si ustedes se leen con mucho cuidado en el día de hoy, ustedes se van a leerse con mucho cuidado el capítulo 38 y 39, lo que Dios va a hacer con 40 países comunistas que se van a unir con el señor Putin, si es que Dios le permite. Y Dios es quien le dio el honor a quien lo va a destruir. ¿Quién es quien lo va a destruir? A esos 40 países comunistas que tenemos en la geografía, que muchos de ustedes no lo conocen. ¿Quién va a ser? Léanse lo que es la palabra de Dios, y es un mandato que Dios le está pidiendo, por favor. No coman cuento con lo que yo le digo, sino lo que le dice Dios. Capítulo 38 y 39. Dios dice, Gog y Magog, decía China y Rusia, te traeré por aquí, ¿verdad? Y tú con muchos, ¿qué? Pueblos contigo vendrán con hambre, con sed y con deseo de ¿qué? De arrebatar. ¿Me viene? Como dijo el Señor Jesucristo, que el malo no viene para ¿qué? Para 3 cosas. ¿Cuáles son? Robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué resulta? Léanselo para que lo tengan aquí. No es la OTAN lo que estamos viendo y que a los mejores armamentos, mentira. Es Dios quien lo dice allí. Y entonces Dios lo permite que nos enteremos para que le demos gloria a Dios, como dice el ángel. El ángel se paró en el mar. Dios, tú eres bendito, digno de toda adoración, porque has hecho justicia, Señor, dándole el pago al malo. Fíjense, lean eso, hermano. Viene. Aquí en este mismo libro lo van a encontrar. La imagen aquí es lo que estamos hablando. Mira, los diablos que van a pernotar, que se van a enchufar, pues, ¿entiendes? Como los alienígenas, como los diablos,
en la estatua de la bestia, porque aquí la bestia le hace una estatua ¿a quién? Al emperador mundial. Y como el emperador mundial, poniendo como historia de lo que hacían los césares, y como lo hizo con la espada en la espalda, y si el que no lo hacían lo mataban. Tienen que leer las historias fragmentadas de Suetonio, el otro, y el mismo Josefo, el del año 65 como historiador, habla de eso, ¿bien? Entonces, esos 14 historiadores de esa época. Ahora, ¿qué pasa? Esta imagen de la bestia, quien no la adore, no se le olvide que el diablo siempre ha querido suplantar ¿a quién? ¿A quién? Como Trinidad. Entonces el diablo se pone como trino, un ser trino, pero ¿a través de quién? De estas dos bestias, que todavía no hemos llegado a la tercera que está en el último versículo. ¿Entiendes? 666. ¿Cuál es la tercera bestia que va a unificar esa trinidad de maldad con el poder de Satanás? ¿Quién es? ¿Quién es esa tercera bestia que se unifica a la primera bestia que salió del mal? Se lo expliqué. Esta segunda bestia que apenas voy por la mitad. Ajá, ellos dos se unifican. Mira, ni jovencita, ellos hacen una alianza, pero le falta un tercer hombre. Ve, oye. Entonces, ¿qué pasa? Que todo presidente, todo emperador mundial, quien no tenga un sistema religioso, no es aceptado. ¿Por quién? Por el hombre, que el hombre es religioso. Es decir, el hombre siempre ha querido tener contacto ¿con quién? Con el Creador a su manera, y no a la manera del hombre, sino a la manera de ¿quién? De Dios. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que como no estamos las verdaderas iglesias, esta bestia, este hombre del Medio Oriente, en la tierra de Israel, que va a hacer milagros, interpretando toda clase de palabras difíciles, haciendo descender fuego del cielo, entonces va a unificar para la bestia las tres ¿qué? Las tres religiones, en primer lugar las orientales. ¿Cuáles son las orientales allá? La musulmana, la hebrea y la cristiana, que en ese entonces lo que quedó fue un nombre de falsas iglesias cristianas. Ese ahí en el oriente. Vengamos al occidente, en el que está en el Vaticano. El Papa que esté actualmente pondrá a los pies, ¿ves? A los pies del emperador mundial, de la bestia, entonces sus conocimientos de diabolismo, de idolatría, de lo que es hechicería en las escrituras, de lo que es oscuridad, de lo que Dios sentencia, violando el primer mandamiento cuando Dios dice: no tendrás imagen de ninguna semejanza, ni arriba, ni acá, ni abajo. Y el hombre, lo primero, el Papa lo que le va a presentar en ese entonces, el Papa que esté, el jefe de las religiones mundiales, y se unificarán entonces todas las religiones en una sola, para ser gobernadas ¿por quién? Por un Papa. Entonces, para completar esa Trinidad, 666. Entonces dirá el emperador: soy el que manda en el mundo, y la bestia: yo también te apoyo. Y entonces viene el otro: yo soy la campanita, va a decir, ¿verdad? Entonces tres, ¿verdad? Uno que va a tener poder militar, como es el emperador mundial, y otro que va a tener poder religioso, como es aquel, y otro que va a poner al servicio los demonios. Y los demonios son liderizados, guiados ¿por quién? Por Satanás. Y eso es lo que el último versículo, 666. Claro, apenas estamos. El hombre y Satanás. Y quien no adore esta imagen espontáneamente, quien no la adoren, porque ya decretaron, estos profetas, estos religiosos, esta gente obligarán: mira, pero adóralo, tú quieres agua, bueno, adóralo, tú quieres comer, bueno, adóralo, mira, tú quieres, adóralo, tienes la marca para ver, no, bueno, entonces para ti no hay nada. El poder económico, el poder religioso y el poder militar, el económico. Obvio, hermanita, porque mira, un emperador, un dueño del mundo, lo que primero que tiene es cuánto hay para esto. Cuando hablamos aquí de la imagen, vean, sobre la adoración de la misma, ahí se hace referencia por lo menos a lo que está sucediendo, por lo menos aquí en China, con el presidente que no me recuerdo cuál es. Ding Chin. Fíjense que por lo menos ahí se basa de que ahí tiene que
colonización. Deportado para la... Ajá. Y de hecho, hasta dentro de Dios, hasta la Biblia tiene eso. Allá no se lee, no se ve la Biblia. Y allá el cristiano tiene que ser muy diplomático, muy temeroso. Cumple más el cristiano en China con las leyes de los hombres que la de Dios. Pero es como dice la Escritura, y será salvo así poco por fuego, porque muchos, si violan ese principio que los emperadores de Mao Zedong, que mandó que la religión es opio y por lo tanto China no tenía que levantarse bajo la religión, sino bajo el poder económico militar, cumpliendo sin querer una profecía, como dice allá en el capítulo 9, fíjate, del libro de Génesis, hablando de los padres de la China, ¿ves? Engrandezca Dios a Jafé. Bueno, los chinos descienden de Jafé, de los sidonios, ¿verdad? Y entonces fundaron, en sus pérdidas en los mares, fundaron la China, el país más grande del mundo con 9.300 millones de kilómetros cuadrados y 1.450 millones de seres humanos actualmente. Y la nueva ley es que como han muerto los viejitos, permitían un solo hijo, ahora decretaron que pueden tener los matrimonios dos nada más, viene, pero no pueden. Porque China ya no aguanta. En la prensa de los Estados Unidos, más dólares para China, más dólares para China. ¿Por qué? Porque ellos convierten esos armamentos. Y acaba de anunciar China que superó a los Estados Unidos en tecnología de armamento. Ahí lo vemos. ¿Entienden? ¿Qué gastan esos dólares? En armamento, hermano, para lo que viene, hermano. Lean ese capítulo 38 y 39 y el domingo que viene van a venir con más estrellas, oye, iluminados, porque el Espíritu los va a bendecir. No dejen de escudriñar la palabra. Vamos a quedarnos aquí en el versículo 14, hermano, y para el próximo domingo explicaremos un poquito con más sencillez. También que Dios bendiga, la bendiga. Amén.